gobierno prohíbe el alza del precio del pan de batalla. Panaderos van al paro. Los panaderos intentaron subir el costo del alimento y lo lograron a medias. Ante la determinación del gobierno, se declararon en paro indefinido desde este viernes. Paz y el ministro de Economía piden 6 meses de tolerancia ante la crisis. El primer mandatario aseguró que en medio año superarán la administración caótica que encontraron. El ministro de Economía aseguró que hasta en 9 meses levantarán el corralito financiero que existe en los bancos por el dólar. Franklin Flores fugó y emite nueva orden de captura en su contra. El exgerente de la EMAPA fue requerido 2 veces en su domicilio y no fue encontrado, pese a que fue beneficiado con arresto domiciliario. Flores debe responder por el robo de más de 95,5 millones de bolivianos de la empresa que gerentaba. Quiroga quiere un acuerdo para designar cargos jerárquicos acéfalos. El líder de Libre reapareció para proponer un pacto político con el gobierno para nombrar vocales, magistrados y directores de entidades estatales. Pidió que la propuesta no sea tomada como un goteo o repartija de instituciones. Lara suspende sesión de Congreso. El presidente nato del Parlamento había convocado a las 2 cámaras para ratificar la elección de magistrados. La autoridad recibió críticas de Libre por no ser un acto legislativo necesario. Paz le dice a Morales que venga a La Paz a presentar sus peticiones. El primer mandatario llamó mañudo al dirigente cocalero y le recordó que a él le hizo esperar hasta 7 meses para que entregue sus demandas. Presentan la marca País para atraer el turismo y divisas. Buscarán fortalecer una matriz basada en el talento e innovación con la participación de autoridades nacionales y expertos. En noticias internacionales, el expresidente peruano Pedro Castillo fue condenado a más de 11 años de prisión por un fallido golpe en su país. Venezuela revoca permisos a aerolíneas que cancelaron sus vuelos tras la advertencia de Estados Unidos. Todas las noticias están en 24 horas. Ni precio ni peso no se mueven. Estas 2 P no se mueven. El pan hasta 50 centavos, los gramos desde 60 gramos el pan de batalla. Ese mensaje muy claro a la población, las 2 P no se mueven. Precio ni peso del pan de batalla de nuestro país. Y el gobierno nacional está haciendo todos los esfuerzos para apoyar a los verdaderos panaderos a que reciban el apoyo necesario para mantener ese precio como lo ha estado el último tiempo. Entonces, ese mensaje claro, por favor, a la población: precio ni peso no se mueve. Precio hasta 50 centavos, peso desde 60 gramos el pan de batalla o pan marraqueta en las diferentes ciudades. Ese es el mensaje central. Y en coordinación con las principales autoridades de los municipios, en este caso del Alto y de La Paz, se seguirá trabajando para hacer los respectivos controles en pro de la población para que se cumplan estas premisas importantes, cuidando el bolsillo de los bolivianos. El apoyo del gobierno nacional hacia los panaderos y hacia la población nunca estuvo en duda. Lo que sí siempre se dejó claro que no se va a permitir la continuidad de algunas mafias, algunos clanes que se tejieron utilizando este apoyo del gobierno nacional hacia los panaderos y hacia las familias bolivianas. Los panaderos intentaron el alza del precio de este alimento de primera necesidad, que no debería faltar en la mesa de todos los bolivianos. Sin embargo, han existido algunos controles de distinta naturaleza. Pese a ello, la población ávida de este alimento pues ha pagado de alguna forma. Entonces, mecanismos de control para evitar que se consume aquello. Sin embargo, fíjese usted que hay distintas ramas, ¿no? Artesanos, independientes, federados dentro de los panificadores. Los independientes están sugiriendo que el pan cueste 70 centavos. Vamos a presentar nuestras hojas de costos por departamento. Eso es lo muy importante que tiene que haber. No encerrarnos como los subvencionados, netamente La Paz y el Alto, netamente la marraqueta. No, el pan de batalla es
diversos panes tiene el pan de batalla. Entonces estamos viniendo a hablar, vamos a plantear que vamos a subir el precio del pan solo 20 centavos por unidad, pero también elevando gramaje, ¿no? Depende a sus hojas de costos, como lo dije, no netamente en todos los departamentos son el pan de batalla marraqueta. Por ejemplo, acá es la marraqueta, en Cochabamba la caspa, la tortilla marraqueta, chama, cuerno, auca, todo tipo de pan, ¿no? Entonces entra más material y por favor yo quisiera que eso se entienda. Como les digo, somos siete departamentos que estamos aquí ahorita con mis 7 representantes y vamos a pasar por favor a la reunión, ¿ya? No, nosotros no queremos subvención, subvención cero, señores, porque la subvención hemos visto que solo corrompe dirigentes, ¿no? Para sí, ahí está, y es una tentación, por decirlo así, que lo que ha pasado, ¿no? Con los directivos de la CONAPAVOL, ¿ya? Y por su parte, el sector de los panificadores artesanos de La Paz anuncian paro indefinido desde las 0 horas de este viernes. En lo cual se ha determinado un paro indefinido. Por todos estos atropellos también al mismo tiempo la alcaldía está saliendo en contra de nosotros, cosa que no le compete. Como alcaldía está bien que pese el gramaje, le corresponde, pero el precio ya no. Ustedes muy bien saben, el precio le corresponde al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, en nuestro caso al Viceministerio de Defensa del Consumidor. ¿Desde cuándo es este paro? No, ya desde el 10. ¿Ya se ha definido? ¿El paro a 80 centavos? Se sostiene. Porque desde el mes del 19 de noviembre tampoco ya no nos han entregado ni una bolsa de harina al sector panificador. Desde hoy día ya, el día de mañana no hay pan. Definitivamente no hay pan. Legalmente la hoja de costos arroja a... Solo estamos manejando una hoja de costos de la CONAPAVOL que arroja a 1.20. Lo tenemos, se ha hecho público también la hoja de costos. Pero pues ustedes solidarios están con 80 centavos. Como panificadores también no hemos querido afectar a la población con esta crisis también que estamos pasando. Y esta acción fundamentalmente, es decir, la intención de los panificadores de elevar a 80 centavos, se ha focalizado en La Paz, pero fíjense que en Río Revuelto, Ganancia de Pescadores, en el Alto ya elevaron el precio a 80 centavos. Sin embargo, se han realizado controles en ese municipio y se han cerrado varios hornos. Cuales contamos están ya desplegados en los 3 sectores específicamente, sur, norte y el área central, a la cabeza de nuestro intendente municipal. Ya hemos tenido resultados, se ha clausurado hornos que ya estaban comercializando a ese precio. De la misma forma también se ha notificado a otros hornos de que por favor piensen en nuestra población y no pueden de esa manera abruptamente elevar el precio del pan. Bueno, tenemos todo el personal de lo que es la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana, así también vamos a contar con el apoyo de personal administrativo de la Secretaría de Desarrollo Productivo. Activamente nosotros esta mañana ya hemos tenido una reunión de coordinación donde vamos a ya desplegar nuestros operativos así multidisciplinarios. Y hablando de corrupción en el país, la Policía Nacional busca al exgerente de la estatal EMAPA, Franklin Flores, quien no fue encontrado por la policía en su vivienda ya en 2 oportunidades, pese a que cuenta con una orden de detención domiciliaria. A las 17:30 se ha realizado una citación en el domicilio del señor Franklin Flores en la avenida Hernando Siles, entre las calles 12 y 13, en el cual no ha sido habido. Sin embargo, su esposa ha manifestado de que habría realizado una diligencia judicial, por esta misma razón no se encontraba en este lugar. A las 21:10, el personal del Departamento de Lucha contra la Corrupción también ha asistido a hacer una verificación al requerimiento fiscal y tampoco ha sido habido el señor Franklin Flores. En consecuencia, lo que estamos realizando es la búsqueda de esta persona, toda vez de que tiene que ser citado y notificado con una notificación. Y estamos realizando este trabajo precisamente con el Departamento de Inteligencia para poder tener la presencia de esta persona en esta situación. Él tenía una detención domiciliaria hasta la fecha y esta verificación nos ha dado, por supuesto, la posibilidad de saber de que este señor ya no se encuentra en su domicilio y lo que estamos haciendo a continuación es poder realizar la búsqueda de esta persona. Bueno, lo que estamos realizando en principio es verificar todos los domicilios y todos los lugares donde podría estar. El personal de inteligencia y Departamento de Análisis Criminal está realizando esta labor. Y bueno, vamos a tener noticias próximamente con relación a poderlo aprender, porque toda vez de que no ha sido encontrado en su domicilio, el fiscal del caso ha requerido un mandamiento de aprehensión. Aquí
cuestionar, por supuesto, a la justicia. Habiendo tanta evidencia en contra de Flores, ojo, no se está diciendo que es culpable, sino que existen varios indicios, se lo benefició con una detención domiciliaria. Ahí está la consecuencia, es decir, Flores ya fugó, básicamente, pero no se lo encuentra. Bueno, el tema en cuestión es que se ha intervenido EMAPA, tal vez también una acción tardía, pero bueno, el tema en cuestión es que hay varios procesos abiertos. Uno, esta vez, por un robo de 6.200 millones de bolivianos. El día de hoy, el Ministerio Público, conjuntamente con la Comisión de Investigadores, ha realizado lo que viene a ser el acto investigativo de registro del lugar del hecho, la misma que se ha desarrollado en inmediaciones y al interior de EMAPA. En ese entendido, se ha podido colectar diferentes elementos de convicción que van a ser analizados durante la investigación. Claro, no olvidemos que el Ministerio Público se encuentra realizando los actos investigativos respecto a un hecho que ha sido puesto en conocimiento por parte del Viceministerio de Transparencia respecto a la existencia de 2 convenios y a las irregularidades detectadas. En ese entendido, la documentación que se ha colectado tienen que ver únicamente respecto a esos 2 convenios y a los funcionarios que habrían participado presuntamente en estos actos irregulares. Esta documentación ha sido puesta en conocimiento del suscrito fiscal y se va a analizar en el transcurso de la jornada. De acuerdo a los hechos proporcionados por parte del Ministerio de Transparencia, que viene a ser la institución denunciante respecto a estos hechos, se ha puesto en conocimiento el aproximado de un presunto daño económico de 6.200 millones de bolivianos. Y acerca de este tema hay repercusiones. Se ha pronunciado en las últimas horas el senador Rolando Bacaflor, quien califica de nefasta la posible fuga del exgerente de EMAPA, Franklin Flores. Nefasto se podría decir, porque todos los que han incurrido en algún tipo de hechos de corrupción deberían responder ante la justicia del país y ser juzgados como corresponde. Lamentablemente, nos acabamos de enterar de que no está, que se ha fugado, que por ahí ha salido del país. De todas formas, hay que instar a la policía y a las competencias judiciales que puedan activar el sello rojo ante la Interpol y que se lo pueda rastrear de esta forma, retornar al país y ser juzgado de la manera que corresponde y que amerite. Yo siempre he manifestado, y lo dije hoy en la mañana, la intención no es que entren a la cárcel, la intención es que devuelvan la plata. Si devuelven la plata, pues excelente, ¿no? Esto va a ayudar a que el gobierno tenga recursos y esos recursos pues vayan a proyectos y a cosas que hoy Bolivia necesita. Estamos en una crisis profunda gracias a estos hechos de corrupción. Vamos a cambiar de tema. Reapareció Jorge Tuto Quiroga. Él ha llegado a la ciudad de La Paz para hablar sobre esa personería jurídica que ha logrado ante el Tribunal Supremo Electoral para participar de futuros comicios. No podrá hacerlo en estas subnacionales. Con todo, Quiroga, en medio de todo esto, ha formulado una propuesta al gobierno en sentido que se realice un pacto con el gobierno para designar autoridades en cargos jerárquicos en nuestro país. Algunos dicen, bueno, ¿qué quiere Quiroga? Cuotearse el poder. En resumen, esto es lo que dijo el líder de Libre. Y que la sesión del lunes, más allá que digamos de que sí, que es innecesaria o no, es necesario un consenso político. ¿Dónde? En el Congreso. ¿Con quién? Con las fuerzas políticas que garantizan 2/3. ¿Desde cuándo? Desde ahorita. Desde ahorita. Hay que apurarse para hacer esto. Pero repito, este es el primer paso, porque en Bolivia a veces solo hacemos lo que es urgente y lo importante lo dejamos de lado. No, hagamos lo urgente y trabajemos también en lo importante. Todas las instituciones, Entel, ENDE, Yacimientos, Banco Central, Contraloría, Aduana, Servicio de Impuestos, ABC, bla, 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 todo tiene que ser hecho institucional, meritocrático y constitucional por ese camino. En otra noticia, el vicepresidente de Estado, Edman Lara, ha postergado para este próximo lunes la sesión legislativa por las judiciales por falta de quórum en la directiva.
El presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Edman Lara, postergó para el lunes 1 de diciembre la sesión plenaria que debe abordar la resolución clave sobre la preselección de autoridades judiciales. La reunión, originalmente programada para este viernes 28 de noviembre, fue suspendida debido a la falta de quórum en la directiva y a una solicitud de diversos jefes de bancada y asambleístas. El aplazamiento se debe en parte a que varios asambleístas titulares se encuentran cumpliendo su semana regional, lo cual impide reunir el número necesario de miembros de la directiva para instalar la sesión. La nueva convocatoria mantiene el mismo orden del día y se llevará a cabo el lunes a las 15 horas. El punto principal a debatir es una resolución que ratifica al legislativo como la única instancia facultada para preseleccionar a los candidatos a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional Plurinacional. Esta medida busca iniciar el proceso de elección por voto popular para cubrir las 5 vacantes en el Tribunal Constitucional Plurinacional y 2 vacantes en el Tribunal Supremo de Justicia, generadas tras el reciente cese de funciones de los magistrados que gozaban de prórroga. Hablemos a continuación del presupuesto general del Estado. Como ya se ha conocido, se ha pedido desde el Ejecutivo que se lo remita nuevamente a esta instancia para hacer modificaciones hasta febrero. Sin embargo, ya se anticipó que va a existir un 30% de recorte. Eso significará, pregunta entonces, que se va a eliminar de alguna manera el subsidio a los carburantes. Ya hay parlamentarios que están anticipando esta situación y exigen que hayan medidas para que no se afecte significativamente a la población. Órgano ejecutivo de que va a haber un recorte del 30% al presupuesto general del Estado. Nosotros nos preguntamos en este momento, ¿dónde va a ser el recorte? ¿Cuál va a ser el recorte? Porque estamos hablando de que si vamos a hablar de generar un recorte en el gasto público, significa que como unas 50,000 familias se van a quedar sin trabajo. Y ante la nueva crisis, ¿qué va a suceder al respecto? O sea, es algo que realmente hay que analizar, hay que saber de dónde van a recortar el presupuesto general del Estado. Justamente hemos mandado una nota a la presidencia de la Cámara de Diputados para también ya nos empiecen a mostrar cuál es el proyecto de ley que se tiene en el recorte de este presupuesto general del Estado, en vista de que si bien tenemos que tomar medidas que empiecen a amainar la crisis en el Estado, no significa que vayas a afectar también a la mayoría de la población boliviana. Caso de los impuestos. El impuesto al IVA, el impuesto al IU ha sido algo que no se ha tocado, pero sí se ha tocado el impuesto a las grandes fortunas. Es un impuesto que solo beneficia a 110 ciudadanos en este país cuando somos 11 millones. A 110 ciudadanos que son los más ricos de este país y que lo van a seguir siendo y que recién hace 4 años pagarán impuestos y que solo significan el 1% de la recaudación. Entonces, esta es una pregunta que nos hacemos, ¿qué pasa con el recorte? Y de paso es como que dan un regalo a los empresarios para que vengan a invertir cuando antes tampoco lo hacían. Entonces es algo que tenemos que realmente analizar. En otra información, esta vez el director del INRA, Eulogio Núñez, se reunió con la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, indicando que fue positivo este intercambio de información y a la fecha el 94% de tierras ya fueron saneadas. Bueno, principalmente lo del INRA tiene que ver con el proceso de saneamiento de las tierras, ¿no? A nivel nacional. Cuando nosotros hemos ingresado al INRA, el saneamiento de las tierras estaba en un 86% a nivel nacional, en 24 años, ¿no? Y bueno, ahora nosotros hemos cerrado la gestión en 94% de saneamiento, regularización de derechos a nivel nacional. Lo considero una reunión muy positiva, ¿no? El día de mañana estamos entregando información mucho más detallada, de manera formal, ¿no? Y luego esperar nomás que venga nuestro sucesor o sucesora, por ejemplo, si hay denuncias de avasallamiento. Si estamos al 94% de saneamiento, el INRA no es competente para resolver ese tema. Según la ley 477, la autoridad competente son los juzgados agroambientales y los juzgados ordinarios en materia penal. Siempre hablan, digamos, denuncias. Lo importante es procesarlo, las denuncias, y que puedan haber los descargos, ¿no? Si son temas administrativos o de orden penal, por ejemplo.
Vamos a un corte comercial. Cuando retornemos estaremos hablando sobre algunos adelantos que ha realizado el presidente del Estado en función a la situación económica del país. Y por supuesto, mucha más información al respecto y otros sectores. Así que no se vaya, ya volvemos. Gracias por seguir junto a 24 horas. Vamos a continuar con aquello que habíamos adelantado. El presidente del Estado, en algunas de sus apariciones públicas, ha señalado que se requieren al menos 6 meses para ordenar el Estado en función a su administración. Ha vuelto a reiterar ese eslogan que maneja el Estado tranca. Ahora vienen unas subnacionales. Los siguientes 6 meses son: o volvemos al pasado o realmente saltamos al presente hacia el futuro. 6 meses donde tenemos que tomar determinaciones para Bolivia en el mundo y el mundo en Bolivia. Capitalismo como un eje central del desarrollo de las capacidades de los bolivianos. Acabar con el Estado tranca. Pero si eso no se refleja en las capacidades de desarrollo que tenga cada una de las regiones, seguiremos siendo vistos como siempre. Todos somos iguales. Sí, somos iguales ante la ley, pero no somos iguales como regiones. Y por eso cada región tiene que potenciar sus capacidades en cada uno de los rubros. En este caso estamos hablando del turismo. Y por eso es importante entender que cada región necesita ese derecho de inicio, de ese 50%, que no me refiero solo a un pacto fiscal, sino a las capacidades en líneas generales, de generar políticas públicas, más allá de los recursos, de capacitar y desarrollar recursos humanos. Cada una de las regiones tendrá esa posibilidad, pero esto no es de la noche a la mañana. Esto nos va a tomar tiempo, pero los siguientes 6 meses son la línea trascendental de o volvemos al pasado del despilfarro, la corrupción y la demagogia, o entramos con la realidad de vernos cara a cara para enfrentar el futuro de la patria. En otra noticia, tras 2 años, el gobierno nacional alista devolver 2.700 millones de dólares que tomó de la banca privada. Aquí los detalles. Cuáles son los problemas que tiene la economía, estamos trabajando para eliminarlos. El Estado tranca, lo empezamos a levantar de a poquito. Hay regulaciones que vamos eliminando que son pequeñas en su forma, pero tienen un impacto muy grande. Ya también lo vamos a ir presentando. Y esto significa que poco a poco la gente, el emprendedor, el empresario empiezan a tener más espacio para llevar adelante su economía. El otro elemento tiene que ver con la responsabilidad. Nosotros hemos trabajado incluso antes de ser gobierno porque identificábamos las cadenas de desabastecimiento en los combustibles, identificábamos la incertidumbre que tenía la gente y se reflejaba, por ejemplo, en el tipo de cambio, identificábamos a la inflación como el principal enemigo. Estamos avanzando en eso, vamos trabajando con el sector productivo, vamos trabajando con el sector externo para mitigar esos riesgos y esas preocupaciones, y de hecho el mercado nos lo ha validado. El tipo de cambio ha bajado significativamente, se mantiene estable, la tendencia es a la baja, lo mismo sucede con el riesgo país. Creemos nosotros que estamos en el buen camino. Con el paso de los días, tanto el Ministerio de Economía como otros ministerios seguirán anunciando cosas que van a marcar el hecho de que nosotros tenemos claro ese camino, pero además que estamos yendo en serio para solucionar los problemas de la economía. Funcionan las subvenciones que existen, desmontar aquello que se tiene en materia de hidrocarburos, de gasolinas, va a ser bastante complicado, así lo sostienen los especialistas, y el ministro de Hidrocarburos ha señalado que aún se trabaja la metodología para eliminar esta subvención. Estamos trabajando en la metodología para la estabilización de precios. Se lo tiene que tomar con mucha responsabilidad, porque no es un tema sencillo. Se vio el año 2010 que esto es un tema de alta sensibilidad para la población, y por eso tenemos que preparar un programa bueno, sostenible, y que ayude a las personas, digamos, que utilizan esta energía
Pronto se avisará cuál es este programa, yo no puedo decirles en este momento, ustedes comprenderán. Entonces, no es falta de gestión, porque recibimos el gobierno en una situación muy compleja, con muchas deudas, y estamos trabajando 14, 15 horas al día. Pero no es sencillo porque no queremos hacer las cosas rápidamente. Cambiamos ahora de información, ya que el sector de los choferes se ha reunido con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda y advierten sobre ajustes en el precio de los pasajes. El autotransporte cruceño con la participación de todas sus modalidades, transporte internacional, interprovincial, interdepartamental de pasajeros y carga. Esperamos que esta respuesta sea positiva del mal estado de las carreteras. Bueno, nosotros hemos planteado claramente, si existe intentos de poder, que existe gasolinazo, o eliminar lo que es el tema del supuesto subvención, porque antes no había, ahora podemos hablar, ¿sabes cuánto cuesta? Si eso hubiera, ya hemos dicho claramente, no tenemos otra alternativa de poder nivelar nuestros pasajes a lo que verdaderamente sería. Y también nivelar los que es el flete de la carga que se importa, se exporta, y como también interdepartamental y otros, porque ustedes saben cómo está, en qué precio está ahorita los repuestos. Hablemos de los municipios, hablemos de los fenómenos naturales que les están afectando. En ese sentido, la FAM, que ha estado muy ligada a los gobiernos masistas, pues ha señalado que lo que se requiere al momento son recursos para atender estas necesidades referidas a los desastres. Fíjate que estamos aquí para dar seguimiento a las notas que hemos dejado al presidente, al vicepresidente y también a los ministros, ¿no? El 10 de noviembre nosotros habíamos ya solicitado una audiencia al presidente para tratar puntos muy importantes sobre la economía de los gobiernos municipales. Fíjense que hasta fines de octubre hemos tenido una transferencia en coparticipación cerca del 92%. Eso no es complicación, pienso que va a llegar al 100%. Pero lo que nos preocupa, compañeros, es sobre el IDH. Yo sé que estamos de bajada, sin embargo, hemos tenido una transferencia más o menos como un 58%, y si vamos a ver ajustes o proyecciones, no creo que lleguemos al 100%, llegaremos un 70% o un poquito menos, ¿no? Entonces, esto implica complicaciones para los gobiernos municipales. No olvidemos que los fondos de IDH van dirigidos a educación, a salud. Entonces, esto nos va a complicar. Fíjate que hay algunos gobiernos municipales que me han estado mandando notas de que ya no tienen fondos para comprar, por ejemplo, medicamentos. Entonces, todos estos elementos queremos tratar precisamente con el presidente, con los ministerios. En otra noticia, esta vez el viceministro de Fomento al Turismo Sostenible, Andrés Aramayo, ha resaltado la importancia del programa Marca País 2026, una iniciativa, atención, que busca atraer divisas, potenciar el turismo, la cultura y mucho más. Veamos. Es la primera vez que tenemos un presidente apoyando un evento que promueve el turismo, promueve desarrollar esta actividad económica tan importante y tan relevante. Nos hemos encontrado también con la ministra ha dado total respaldo y total apoyo a poder el turismo como prioridad nacional. La construcción de esta marca país es una construcción que va a ser cohesionada, diseñada y pensada con participación de la sociedad, con participación de expertos, con participación del talento boliviano, para poder poner Bolivia en el mundo y el mundo en Bolivia. El turismo es de lejos la mejor opción que tenemos como país para atracción de divisas, para generación de empleos de calidad, pero por sobre todo para generar cohesión social y empezarnos a mirar como realmente somos. Un país rico en cultura, rico en gastronomía, rico en talento y rico en recursos turísticos, que puede migrar su matriz productiva primaria exportadora dependiente de recursos naturales a una matriz productiva enfocada en servicios, en talento, en creatividad e innovación, y por supuesto demostrar que somos una gran nación. Bueno, hay 6 pasos. Inicialmente hemos hecho el lanzamiento de la estrategia, actualmente estamos construyendo la alianza público-privada para poder dinamizar esto. Posterior a eso va a haber un proceso creativo de levantamiento de información, de investigación, de nichos de mercado, para poder definir qué es lo que queremos mostrar como marca, qué tagline vamos a poner, qué elementos van a formar parte de la participación de la marca, y posterior a eso, con un colectivo y un hub creativo,
Este hub va a consolidar la propuesta de la identidad visual de esta marca, que tiene que representar los servicios turísticos, porque es una marca país enfocada en turismo, pero también para exportar productos de origen boliviano de alto valor en el mundo. Bueno, vamos, por supuesto, a trabajar muchísimo en que el boliviano conozca Bolivia. Nadie cuida lo que no conoce y nadie ama lo que no conoce. Entonces es importante que los bolivianos viajemos por Bolivia, compremos y gastemos en servicios turísticos. Tenemos que fortalecernos nosotros entre bolivianos y por supuesto vamos a poner a Bolivia en el mundo para que vengan distintos nichos de mercados emisivos a Bolivia para maravillarse con todo lo que tenemos. Se están priorizando distintos sectores y rutas. No obstante, nosotros sabemos que todo Bolivia tiene un montón de potencial turístico que nos puede ayudar un montón a cambiar y transformar la matriz productiva de nuestro país. Y en el aparato estatal, ya básicamente a este tiempo que se tiene desde que asumió el gobierno Rodrigo Paz, continúa la posesión de viceministros. Ha sucedido en hidrocarburos con relación a energías alternativas. Se está buscando, se dice, recomponer este parámetro para tener una mejora, sobre todo a efectos del cambio climático. Manifiesto mi compromiso de trabajar arduamente en el desarrollo de oportunidades para Bolivia, las cuales nos permitan diversificar nuestra matriz energética y aportar a la reducción de importación de combustibles líquidos. Hoy más que nunca, Bolivia necesita de nuestro aporte y compromiso para buscar soluciones energéticas de implementación rápida y eficaces, que nos posibiliten avanzar económicamente, que generen empleo directo y que nos ayuden a mantener nuestra independencia energética. Trabajaremos día a día en desarrollar estas oportunidades que aporten directamente al país y a nuestra población. Cambiamos de tema. En esta ocasión, el presidente de Estado, Rodrigo Paz Pereira, ha lanzado en las últimas horas la campaña antirrábica para poder vacunar a más de 3 millones de perros y gatos. Aquí los detalles. En todo el país, 20.000 brigadas, se van a distribuir 3.300 dosis de vacuna. Tenemos 2 estrategias de vacunación, la que se da en 2 días, 29 y 30, en las ciudades capitales y ciudades intermedias, y ya para el resto de los municipios del área rural del país se va a hacer una vacunación continua que va a durar aproximadamente hasta el 16 de diciembre. El costo que tienen estas vacunas es de 7.300.000 bolivianos para el país, pero el acto de amor de hacer vacunar a nuestras mascotas es parte de la responsabilidad que tenemos como dueños de mascotas. Es parte de demostrarles el amor que les tenemos a nuestras mascotas. Yo agradezco el compromiso de todos ustedes, de todos los que trabajan en el programa de zoonosis, de todos los técnicos de laboratorio, de todo el personal de salud, médicos, licenciadas de enfermería, odontólogos, auxiliares de enfermería, técnicos que van a estar estos 2 días trabajando arduamente. Si bien nuestra meta es llegar al 80%, en Canes siempre hemos tenido un trabajo coordinado, arduo, que nos ha permitido alcanzar una meta mucho más alta. Les agradezco mucho y les deseo el mayor de los éxitos. Es momento de una breve pausa en esta entrega informativa. Al retornar vamos a hablar de temas políticos rumbo a las elecciones subnacionales. Y por supuesto también tendremos más repercusiones de algunas declaraciones que han desarrollado las altas autoridades del país. Esta información y mucho más al volver. Quédese con nosotros. Retornamos con más información aquí en el Noticiero 24 Horas. Gracias por seguir con nosotros. Como lo anunciamos antes de la pausa, ingresamos nuevamente al ámbito político del país. Anunciaron ya desde la Alianza Libre que obtuvieron la Personería Jurídica Nacional y confirman su participación para estas próximas elecciones subnacionales 2026. Tribunal Supremo Electoral número 0513-2025, con todos los antecedentes de todo el trabajo que se hizo, que concluyó en tener
113.061 firmas registradas, avaladas, cumpliendo todos los requisitos. ¿Por qué hicimos esto? Porque Bolivia necesita un instrumento que defienda la libertad, que defienda un Estado pequeño, descentralizado, que cumpla con los sectores sociales. Y por eso, durante la campaña, trabajamos en agradeciendo la alianza que tenemos por 5 años con FRI y Demócratas, también tener un instrumento, un partido político propio, y hoy ya contamos con eso. Ahora vamos a hacer todos los trabajos, evidentemente llegar a la fase de subnacionales, pero conforme pase el tiempo de organizar el partido. Como ustedes saben, la forma que se hace este trámite, un grupo de personas. Evo Morales está retornando otra vez a la palestra pública. Esta vez ha exigido, porque así lo ha hecho, que Rodrigo Paz lo reciba. Pero ha aprovechado eso, ¿no es cierto?, para decir que le liberen de todos aquellas órdenes de captura que existen en su contra. Paz le ha respondido que venga a La Paz, pero le ha dicho de alguna manera, y lo cito textual y muy entre comillas, que es un mañoso. Que venga a La Paz, que venga a visitar La Paz. Que salga del trópico, que venga a la ciudad donde él nos convocaba. Bueno, si los dirigentes y este señor como dirigente quiere venir a hablar sobre su pliego petitorio, que venga a La Paz, como a todo el mundo los vamos a atender. Pero que quede claro, se nota que es trampa política. Ayer he recibido y ya está renegando el hombre. Cuando a mí me dejaban como alcalde 6, 7 meses en lista de espera para hablar de colegios y hospitales. Trampa política. Ustedes saben que es mañudo el hombre, es mañudo. Lo conocen mejor ustedes los cochabambinos, han sufrido sus consecuencias de forma directa con bloqueos. Si él quiere venir como dirigente, lo espero en La Paz, lo atenderá un ministro, haremos las coordinaciones de igual manera que se atiende a cualquier otro ciudadano para atender sus problemas con un país quebrado que por culpa de él y de Arce se tiraron 60.000 millones de dólares. Y la palabra grotesca es tirar, robar. Corrupción, todas esas palabras son parte, 60.000 millones de dólares de los bolivianos y 40.000 millones de deuda interna y externa nos han dejado. Eso es lo que hemos recibido. En otro tema, Jorge Quispe, quien es senador por la Alianza Libre, ha pedido al gobierno nacional, al gobierno de Rodrigo Paz, cumplir sus promesas, además de apoyar a los emprendedores del departamento de Pando. Estas fueron sus declaraciones. Que la verdad, para la aduana, en nuestro departamento, todo es contrabando. Nos vemos asfixiados por un impuesto nacional que prácticamente para afuera de los locales comerciales. ¿Y qué? Se ha llegado incluso al abuso de querer contar un funcionario de impuestos nacionales, ver cuánto ha generado. ¿Dónde queda la libertad? Todos esos factores restan, frenan al desarrollo productivo de un departamento que en esta ocasión es PAN. Por eso pedirle por el sector gremial, que ha sido un gran sector que ha apoyado a Rodrigo Paz. También tengo un mensaje para Samuel Doria Medina. Si bien es cierto que él ha recomendado a los ministros, no hay que olvidar que el presidente es Rodrigo Paz y que los ministros tienen que acomodarse a su plan de gobierno. Seguidamente, estamos aquí más que todo, yo estoy aquí más que todo por el sector gremial, porque se mueve lo que es la economía interna. El comercio ha existido y va a existir siempre en nuestro país. Y lo que queremos nosotros es que se apoye a lo que son los emprendedores, que se apoye a mi departamento que está en pleno desarrollo, que ya no podemos seguir así. Quiero enfatizar también que para todo progreso hace falta carreteras y nosotros llevamos esperando esa carretera más de 20 años. Hablemos a continuación del vicepresidente del Estado, que en algunos discursos se ha entendido, y lo ponemos también aquí entre comillas, que estaría convocando a las Fuerzas Armadas para proseguir en el poder. Aquí a continuación un análisis sobre este mensaje que se ha tenido en el programa Hola Verónica.
solicitud de Lara de que las Fuerzas Armadas lo apoyen? Primero, el vicepresidente no es parte de la cadena de mando. Las Fuerzas Armadas son una institución de Estado y no son una institución de gobierno. En la Constitución está claramente cuál es el mando militar. No figura el vicepresidente. Solo ocupa el rango militar temporalmente cuando viaja el presidente. Pero mientras tanto es un testigo más de lo que pasa en las Fuerzas Armadas. El capitán general es el presidente, es jefe de Estado y a la vez es jefe de gobierno. En el alto mando no está considerado el vicepresidente, mucho peor en el mando militar. Un político no se puede dirigir a un grupo de militares en formación. No. Debiera estar ya apareciendo el memorándum de sanción al comandante de la escuela de clases. Vamos ahora con temas que tienen que ver con la economía en el país y los bolsillos de las familias bolivianas. Esta vez, Eulogia Aruquipa, quien es presidente de Control Social, rechaza el aumento del pan de batalla en cuanto al precio y responsabiliza al gobierno del MAS y PCP por esto. Que nosotros rechazamos cualquier incremento de pan en el municipio de La Paz, porque se ha visto de que durante 20 años de corrupción que tuvo el partido del MAS nos ha llevado a esta crisis económica, pero esta crisis económica ocasionada por el partido del MAS no se puede descargar sobre la población, no se puede descargar sobre la gente humilde. Por eso nosotros nos estamos declarando en emergencia. Esta tarde vamos a tener una asamblea de emergencia de los dirigentes vecinales. Es demasiada sinvergüenzura, queridos compañeros de prensa. Ellos tienen la harina subvencionada, insumos subvencionados, ¿no? Y encima ahora quieren subir. No ha subido ni la gasolina, no ha subido el diésel, pero ya quieren hacer subir el pan. Están reapareciendo los dirigentes de comités cívicos, tanto en La Paz como en el Alto. Bueno, tanto en La Paz como en el Alto existen varias representaciones. En fin, el tema en cuestión es que el Comité Cívico de la Ciudad del Alto está responsabilizando a la dirigencia de los panificadores por el incremento a 80 centavos del pan de batalla. Los que son afiliados a la Federación del señor Ríos han subido a 80 centavos. Ahora los panificadores independientes que no son afiliados al señor Ríos están vendiendo 50 centavos. Aplaudible. Yo al gobierno central pediría al vicepresidente, al presidente, que lo convoque a esos señores para abastecer el atendimiento, el abastecimiento a toda la población en general. Porque este señor Ríos es cómplice de la corrupción de Luis de Catacora, es cómplice del desfalco de EMAPA, es cómplice con lo que han hecho el robo millonario con el Franklin Flores. Hay denuncias. Y estos delincuentes ahora vienen a atentar a la población, amenazándole para subir la elevación del pan del cada día, hermanos. Entonces nosotros queremos que se levante la subvención. Pues hay que apoyar a los panificadores independientes que hagan el abastecimiento y atendimiento a toda la población. Enseguida, al retornar aquí a 24 horas, estaremos hablando en el panorama internacional de la condena, esta vez contra Pedro Castillo, expresidente del Perú, en ese país. Y también en temas de espectáculo, Gerard Piqué reaparece, esta vez como profesor en Harvard. Los detalles al volver. Muchas gracias por seguir junto a 24 horas, su noticiero. A continuación vamos a presentar este segmento muy esperado por todos ustedes y por nosotros, por supuesto, que hemos denominado Quiero Reportar, donde usted nos envía sus imágenes, sus mensajes, aquella información que quiere que se destaque en nuestro noticiero y por supuesto lo vamos a hacer. Nuestra línea de contacto es 699-55-470. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Informan desde La Paz, el adulto mayor que se ve en imágenes busca a su familia. Su nombre es Javier Jualfer Sandoval, llegó al Hospital del Norte de Río Seco. Se solicita a toda la población compartir esta información. El Alto, vecinos de la zona Cosmo 79, denuncian que presuntos ladrones con mochilas de delivery tratan de robar medidores y cometer otros actos delictivos. Exigen seguridad policial
Tenemos más información desde la ciudad del Alto. Reportaron el robo de un vehículo marca Suzuki Gran Vitara con placa de control 1186 TLN de la feria Extrancas en Cata. Los propietarios piden dar cualquier información al número 712-63215. Vamos al panorama internacional de las noticias. En Perú, ser presidente es arriesgar la libertad individual. Varios expresidentes han sido sometidos a proceso y están en la cárcel. Ollanta Humala, también, fíjese usted ahora, Pedro Castillo, que ha sido condenado a 11 años y más por haber intentado, según la justicia peruana, un golpe de Estado. Tendremos el reporte, pero también vamos a hablar de lo que está aconteciendo en Venezuela, donde el gobierno de Maduro ha decidido suspender la licencia de operaciones, aquellas líneas aéreas que no volaron por un anticipo, un anuncio del gobierno de Estados Unidos. A continuación, para ustedes, el panorama internacional. La justicia peruana condenó el jueves al expresidente Pedro Castillo a 11 años y medio de prisión por el delito de rebelión, tras su fallida tentativa de disolver el Parlamento en diciembre de 2022. Condenar a José Pedro Castillo Terrones como coautor del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional en la modalidad de conspiración para una rebelión previsto en el artículo 349 del Código Penal en agravio del Estado, y como tal se le impone al sentenciado 11 años, 5 meses y 15 días de pena privativa de libertad de carácter efectivo, que descontada la carcelería que viene sufriendo en mérito a su detención desde el 7 de diciembre de 2022. La Fiscalía había solicitado 34 años de prisión, pero finalmente la Corte Suprema impuso una sentencia menor. El exmandatario de 56 años fue absuelto de los delitos de abuso de poder y perturbación del orden público. El líder de izquierda, exmaestro rural y sindicalista, fue arrestado en flagrancia tras su intento de disolver el Congreso y establecer un gobierno de emergencia, lo que desató una serie de protestas y una crisis política en el país. Venezuela revocó los permisos para operar en el país a 6 aerolíneas. La española Iberia, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la filial colombiana de la chilena brasileña LATAM, la brasileña GOL y la turca Turkish habían suspendido sus rutas por una alerta emitida por Estados Unidos sobre actividad militar en la región. Las autoridades venezolanas las acusan de sumarse a lo que consideran acciones de terrorismo de Estado promovido por Washington. Estados Unidos instó la semana pasada a las aeronaves que circulan por el espacio aéreo venezolano a extremar la precaución, según sus palabras, debido al empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores. La advertencia llega en medio del despliegue militar estadounidense en la zona para operaciones contra el narcotráfico, que el presidente venezolano Nicolás Maduro insiste en que tiene como objetivo su derrocamiento. Las 6 compañías ahora afectadas anunciaron entonces la suspensión temporal de sus actividades. El Ministerio de Transporte venezolano dio el lunes un plazo de 48 horas para reanudar los vuelos que venció al mediodía del miércoles, pero todas mantuvieron la suspensión. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, advirtió sobre la extinción del derecho internacional por los ataques que Estados Unidos ha llevado a cabo en aguas internacionales del Caribe contra lanchas de presuntos narcotraficantes. Estamos a las puertas de la extinción absoluta del derecho internacional, producto de estas acciones al margen de la ley, sin que ya con la primera acción debió haber la ONU, el Consejo de Seguridad de la ONU, haber evitado que esto siga ocurriendo. Y más bien ha escalado a un punto donde se habla de 20 ataques y si oficialmente hablan de 80 fallecidos, de seguro es más. Al menos 83 personas han fallecido en los ataques desde septiembre. Estados Unidos movilizó al Caribe al portaaviones más grande del mundo y desplegó buques de guerra y aviones caza con el argumento de combatir el narcotráfico, pero Venezuela denuncia que es un pretexto para derrocar al presidente Nicolás Maduro. El fiscal además negó que Maduro sea líder del supuesto cártel de los soles, como asegura Estados Unidos, y sostuvo que se trata de una creación de la CIA y de la DEA. Ataque planeado al estilo emboscada.
Son las últimas declaraciones oficiales sobre Rahmanullah Lakanwal, principal sospechoso del tiroteo del miércoles cerca de la Casa Blanca en Washington. Un ataque que dejó gravemente heridos a 2 miembros de la Guardia Nacional y que se da en momentos de un polémico despliegue militar en varias ciudades del país por la administración Trump. Ayer en la víspera del Día de Acción de Gracias, aproximadamente a las 2:15 de la tarde, 2 guardias uniformados fueron emboscados en un ataque descarado y dirigido. Un tirador solitario abrió fuego sin provocación, al estilo emboscada, armado con un revólver. Lakanwal, el sospechoso de 29 años, es un ciudadano afgano que ingresó a Estados Unidos en 2021. Fue una de las 76.000 personas evacuadas y reasentadas por la administración Biden tras la caótica retirada estadounidense de Afganistán durante la toma del poder por los talibanes. Autoridades confirmaron que Lakanwal trabajó con el gobierno estadounidense, incluida la CIA, como miembro de una fuerza asociada a Washington en Kandahar, según afirmó John Radcliffe, director de la agencia de espionaje. Los bomberos de Hong Kong buscaban el jueves a más de 250 personas desaparecidas tras el enorme incendio que calcinó un complejo de rascacielos residenciales. El fuego se desató la tarde del miércoles en una urbanización de 8 torres y 2.000 apartamentos. Funcionarios del departamento de bomberos elevaron el balance de muertos a más de medio centenar. De los 8 edificios, uno no fue afectado por el fuego. Los incendios en 4 de los edificios ya fueron extinguidos y los demás en otros 3 edificios están bajo control. Las llamas comenzaron en los tradicionales andamios de bambú que rodeaban los edificios de 31 pisos de un complejo que estaba en reparación. Multitudes se reunieron en las calles cercanas y en zonas públicas para organizar la ayuda a los bomberos y a los habitantes damnificados, que en muchos casos se vieron obligados a abandonar sus hogares. Las autoridades investigan la causa del incendio, incluida la presencia de los altamente inflamables andamios de bambú y mallas de plástico protectoras que envuelven estas estructuras. La policía informó la detención de 3 hombres sospechosos de haber dejado negligentemente envoltorios de espuma en el lugar. Momento de presentarles las noticias más destacadas del mundo de la farándula y el espectáculo internacional. Esta vez Gerard Piqué es profesor nada más y nada menos que en Harvard para explicar lo que es el fenómeno de la Kings League. Tenemos todos los detalles, pero también tenemos noticias de Victoria Rufo, quien nuevamente se refiere sobre su ex, Eugenio Derbez. Veamos. Gerard Piqué debutó como profesor en Harvard, donde impartió 2 clases en el MBA para explicar el caso Kings League, su principal proyecto tras retirarse del fútbol en 2022. La liga, creada en 2023, se ha convertido en un fenómeno al mezclar fútbol 7 con entretenimiento digital, reglas innovadoras, estética tipo videojuego, partidos más cortos y elementos sorpresa como cartas de ventaja o goles dobles. El torneo está formado por 2 equipos presididos por streamers y exfutbolistas como Ibai Llanos, Rivers o The Gref, y se transmite en Twitch, YouTube y TikTok. Además ha contado con figuras invitadas como Lamine Yamal y Neymar. Las clases fueron organizadas por la profesora Anita Albers, directora del curso Business of Entertainment, quien destacó el crecimiento de la liga en solo 3 años. Piqué señaló que para él es un honor que Harvard analice el proyecto y reiteró que su objetivo es reinventar el fútbol para nuevas generaciones. En cifras, la Kings League celebró su 3er aniversario el 10 de noviembre y registró en octubre más de 2.000 millones de impresiones y 1.300 millones de visualizaciones. El modelo ya llegó a países como Brasil, Francia, Alemania y México y prepara expansión a Estados Unidos. La actriz Victoria Rufo volvió a hablar sobre la pensión alimenticia que recibía de Eugenio Derbez cuando su hijo José Eduardo era pequeño. En entrevista y con humor, retomó la frase del clásico de Chava Flores: "Ahí te dejo estos 3 pesos", para ilustrar que el apoyo económico era mínimo. Aunque la broma se volvió viral, Rufo aclaró que hoy no guarda resentimientos y que las malas experiencias quedaron atrás. Rufo recordó que pese a las carencias, su hijo nunca sufrió necesidades gracias a su trabajo constante y al apoyo de su familia. Dijo que desde joven aprendió a ahorrar y a sostener su hogar con esfuerzo, una disciplina que la acompañó durante toda su carrera. En tono cómico, José Eduardo también ha comentado la compleja dinámica entre sus padres, algo que Rufo retomó para lanzar un par de bromas sobre Derbez. Él respondió con la misma ligereza, confirmando que hoy prefieren tomar su historia con humor.
La expareja tuvo un reciente reencuentro durante el nacimiento de su nieta, un gesto que sorprendió al público. Aunque no implica una reconciliación, su separación estuvo marcada por disputas legales, acusaciones y años de distancia, según declaraciones previas de Derbez. Aún así, la broma de los 3 pesos abrió de nuevo el debate sobre su pasado, mientras Rufo envía un mensaje de cierre. El tiempo ya puso cada cosa en su lugar. Para ustedes, a continuación, aquí en 24 horas, el pronóstico del tiempo. Actualizamos ahora la información en las redes sociales. Pasamos a revisar la plataforma X y los últimos pronunciamientos de hoy. Ahora sí llegamos al final de esta tercera edición del Noticiero 24 Horas. Gracias por seguirnos como cada noche. Muchísimas gracias. Ustedes han sido muy gentiles, muy amables. Nos reencontramos cuando nos convoque la noticia. Hasta entonces, gracias y permiso. Que tengan muy buenas noches. Hasta mañana con más noticias.